Después que triunfó la Revolución y sus caudillos, instalados definitivamente en la capital de México, se repartieron los principales cargos, desde presidente de la República hasta rector de la universidad, el valeroso Doroteo Martínez empezó a sentirse aburrido, sin atinar con la causa. En verdad, no podía quejarse de su suerte. 6 años antes era segundo capataz en la hacienda de un gran señor que pasaba la mayor parte del tiempo en París. Un día montó a caballo para seguir a los Vengadores de Madero y derribar a su asesino Huerta. ¿Por qué no había de ser revolucionario, a semejanza de otros mexicanos de tan humilde origen como él, que llegaban a ministros y hasta presidentes? Guadalupe, su mujer, carácter despótico, opuesto sistemáticamente a todas sus decisiones, aceptó esta vez con entusiasmo el proyecto de dedicarse a la guerra. «A ver si llegas a general», le dijo. «Está una tan cansada de ver generalas que empezaron siendo criadas». El miedo a la mujer, una buena suerte incansable y el afán de que su nombre apareciese en letras de imprenta y fuese cantado en verso con acompañamiento de guitarra, le empujaron en su ascensión gloriosa. A los 30 años se vio general de brigada, sin haber tropezado con grandes obstáculos. Su astucia de campesino le hizo saltar oportunamente de un grupo a otro en las contiendas civiles que surgieron al final de la Revolución, adivinando quién iba a triunfar y quién iba a sumirse para siempre en la desgracia y el olvido. Su primer jefe y maestro fue Pancho Villa. A sus órdenes hizo la mayor parte de la guerra. Pero al verlo en lucha con Carranza, presintió que este antiguo ranchero, de porte solemne y aseñorado, al que llamaban el viejo Barbón, tenía más aspecto de presidente que el antiguo bandido, y se fue con él. Por segunda vez, Guadalupe reconoció que su esposo era a veces capaz de resoluciones acertadas. El guerrillero, durante la presidencia de Carranza, conoció todas las dulzuras del poder. De la capital de México le llegaban grandes sobres con el sello del gobierno llevando esta inscripción: «Al ciudadano general Doroteo Martínez, comandante de las tropas en operaciones». Su autoridad se extendía nominalmente sobre un territorio más grande que algunas naciones de Europa, pero solo era efectiva en la población donde había establecido su Estado Mayor y en otros grupos urbanos ocupados por sus tropas. La importancia de estas tropas también era más ilusoria que real. Vistas desde las oficinas ministeriales de México, constaban de una docena de miles de hombres, con casi igual número de caballos. Sobre el terreno de las operaciones, los regimientos se achicaban hasta convertirse en partidas, los miles de combatientes bajaban a ser centenares, y los caballos, que debían estar próximos a morir de un reventón, según las montañas de forraje que llevaban consumidas, a juzgar por las cuentas pagadas por el Ministerio de la Guerra, eran escuálidos jamelgos que pastaban en los campos de los particulares, alimentándose a la aventura de lo que podían encontrar. El general, siguiendo una respetable tradición, se guardaba tranquilamente los sueldos de los combatientes que no existían y el valor de los piensos que jamás habían olido sus caballos. De algún modo debía pagar la patria los servicios pretéritos de sus héroes y los que le seguirían prestando en el resto de sus días. Continuaba en guerra el país. En vano el gobierno de la capital hacía decir a los periódicos que solo se mantenían en armas algunos bandidos, a los que pensaba exterminar de un momento a otro. Lo de que fuesen bandidos o no lo fuesen quedaba reservado a la apreciación siempre divergente de los gobernantes y de sus enemigos. Pero lo cierto era que los que corrían montes y campos, haciendo saltar trenes con dinamita, quemando poblaciones, fusilando prisioneros y llevándose mujeres, habían convivido como camaradas de armas con los mismos que marchaban ahora en su persecución. Martínez se tuteaba con todos los insurrectos que tenía encargo de fusilar, así que cayesen en sus manos. Meses antes eran todavía tan generales como él. Hasta le obligaban a marchar contra su antiguo ídolo, el temible Villa, y procuraba hacerlo con la mayor discreción, como un esgrimista novel que se bate con su maestro.